voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas. Gracias al espacio que nos brinda Canal Patrio para poder estar con ustedes, y sobre todo le agradecemos a la compañera Isabel que nos hace factible estar todos los días o martes con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Miércoles, perdón. Bien, Oscar, buenos días, David. Buenos días. ¿Con qué temas vamos hoy, David, Oscar? Pues nada más yo quisiera empezar diciendo que pues hoy con una impotencia terrible, que después de 4 años de que un gobierno, al igual que hoy, ilegal, nos arrebató lo poco que teníamos, que es decir, lo mínimo que puede tener un ciudadano en cualquier parte del mundo, que es su trabajo, ¿no? Yo soy un miembro, igual que los compañeros, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me faltaba 1 año para concluir mi carrera laboral en ese sentido, y bueno, estoy convencido. Yo sé que este análisis ya sería como el asunto de la reforma energética está sobrediagnosticado. La serie de brutalidades, Oscar, de violaciones, de transgresiones que han hecho a la ley en materia laboral, en materia constitucional, en materia de derechos humanos, sería ocioso. Me podría yo pasar, sin exagerar, más de 3 horas exponiendo la serie de violaciones que han hecho a los trabajadores y a nuestras familias. Solamente diría que la rabia de mi parte consiste en que han condenado estos gobiernos, porque además hay que decir que el señor Peña Nieto estuvo de acuerdo, siendo gobernador del Estado de México, estuvo de acuerdo en la extinción, participó en ella, estuvo en todos los operativos de la toma inconstitucional de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, no solamente concluir esta entrada diciendo, abusando un poco, que en este país no existe el Estado de Derecho por ningún lado lo encuentro, y que precisamente por ello eso deberían de empezar a aprender los monigotes que ponen en la mayor parte de medios de comunicación, salvo sus excepciones, que lo primero que tiene que hacer un gobierno para evitar el caos social en el que tiene este país es respetar la ley. Entonces, me parece que después de estos 4 años la familia ya no se le puede sacrificar más. Desde aquí yo hago una exigencia a que ya este conflicto se resuelva conforme a lo que se había establecido ya desde el 30 de septiembre de 2012, es decir, en este caso el derecho, todo lo que se estableció en aquel entonces en un tribunal colegiado, de que se nos regrese a nuestros puestos de trabajo. Es una demanda que debería de hacer la sociedad mexicana, no solamente los trabajadores electricistas, porque cualquier gremio está expuesto a este tipo de brutalidades. Bien, pues el programa precisamente del día de hoy tendrá, digamos, 2 aspectos centrales. Uno, como lo acaba de señalar David, bueno, pues tendremos que hacer los comentarios pertinentes, y en este sentido, como bien lo señala David, creo que lo que se ha dicho y se ha visto al respecto de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el ataque frontal en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, más allá de todo esto que David nos va a comentar más adelante, hay, digamos, que dos visiones del problema. Una, la que concreta estrictamente, la que compete estrictamente
a la situación interna. Es decir, qué es lo que se vio, qué es lo que se sintió, cuáles fueron sus repercusiones, todo el cúmulo de violaciones, pero también en lo externo. Este acto a mí me parece que tiene otras características que se engarzan a la aplicación del modelo económico neoliberal. Es decir, habría que establecer primero una serie de preguntas para ver si las podemos responder con este acto a todas luces arbitrario e ilegal. Es decir, ¿a quién beneficiaba directamente la desaparición de una empresa, de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia y patrimonios propios? ¿A quién benefició? 2. Dentro del concepto de soberanía energética, ¿qué se entiende por las empresas que están prestando o prestaban en una de ellas el servicio público de energía eléctrica? ¿Y esto qué tiene que ver con la actual reforma energética? Y finalmente la última pregunta. Siendo la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas un elemento que a lo largo de la historia de este país, digamos la historia contemporánea, tomada esta como referente desde 1910, no había existido un ataque tan frontal, tan descarnado en contra de una organización sindical. Incluso me atrevo a afirmar, con todas las proporciones guardadas, que si bien es cierto Cananeo y Río Blanco 1906 y 1907 tuvieron una trascendencia enorme sobre la vida nacional, no tuvieron la característica central de buscar su desaparición total, cosa que se logró, digamos en términos legales, con el acto cometido el 9 de octubre de 2009, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bien, y el otro asunto es algo que me parece que también se inscribe dentro del modelo económico neoliberal, pero esto en su faceta de los medios masivos de comunicación. Creemos, los que estamos aquí en esta mesa, que las protestas que se han venido realizando en este país desde hace unos 3 o 4 años han venido contando con la participación cada vez más numerosa de este tipo, este contingente que los medios de comunicación han llamado los anarquistas y que a últimas fechas les han colocado el apellido de los violentos. Pero su aparición, así como su actuación, tiene demasiadas preguntas y es extremadamente sospechoso cómo es que en su actuar no ha encontrado la eficiencia que por ejemplo se tuvo para liquidar a Luz y Fuerza del Centro, la barbarie y la brutalidad cometida en contra de los trabajadores de manera sistemática en los, me atrevo a afirmar, los 2 primeros años, en donde las refriegas eran casi diarias y en donde, pues me atrevo a afirmar que decenas de compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas fueron encarcelados, algunos todavía permanecen en la cárcel, otros ya han salido, pero bueno, finalmente el Estado mexicano, a través de sus instituciones represivas o del orden, no han aplicado los mismos métodos que hubiesen aplicado en contra de otros sectores, y la pregunta que formulamos, ¿a qué se debe? ¿Será entonces pues que estamos frente no a anarquistas, no a violentos, sino a los neohalcones, a los halcones? Es decir, un método y una forma de reprimir y de infiltrar y sobre todo de vulnerar las protestas sociales, como se ha dicho ahora, buscando su criminalización. Allí están los elementos puestos en la mesa y serán los 2 temas que hoy toquemos en este su programa, Temas, Lemas y Dilemas. Sí, Oscar, pues sin duda me parece pues que hay muchos más temas, ¿no?, que pudiéramos tratar, pero que solamente producto del tiempo que tenemos en este programa pues no nos da margen para tratar otros asuntos, ¿no? Yo quisiera decir solamente que en esta semana también son importantes los temas de seguir tratando la cuestión de los damnificados por los fenómenos naturales, ¿no, Manuel e Ingrid? Y de cómo pues se desnudó la miseria en nuestro país y la impunidad de quien la provocó, ¿no?, o la ha provocado. Y asimismo el encuentro que hubo el domingo pasado en función de la reforma energética,
con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, en donde surgen una serie de propuestas ya de una resistencia civil pacífica, ¿no? Me parece que también podrían ser temas, pero el más importante en este momento, sí, como lo establece Oscar, es la cuestión de los halcones, ¿no? Sin dejar de lado la situación que vive el ESME, a partir de que también la lucha del ESME fue criminalizada, también la policía estos llamados halcones sometieron a los trabajadores que simple y sencillamente lo único que estaban haciendo era protestar por su derecho al trabajo, y que hasta la fecha se mantiene después de 4 años de esta resistencia. Y finalmente lo acontecido, Oscar, David, el día 2 de octubre, y que ya está documentado, infinidad de videos han circulado en las redes, igualmente en los medios independientes, como es el caso de Proceso y en el caso de la Jornada, cómo se pone en evidencia la participación de las policías, desde el propio ejército, la Policía Federal y la Policía Preventiva del Distrito Federal, cómo se involucran y cómo los autodenominados policías van vestidos de civil a reprimir a las protestas, ¿no? Y es un hecho real que el que haya mucha vigilancia, que haya mucha policía, provoca precisamente, en este caso, la violencia, porque después quieren revertir que la violencia viene de los que se manifiestan, y no al revés, como sucedió así mismo en 1971 y en 1968. Oscar, yo de entrada diría eso, pues adelante con el tema, ¿no? Sí, bueno, pues iniciaríamos tratando de plantear que estos escenarios que hoy estamos viendo en cuanto a la crispación social, todos los mexicanos de a pie sabemos que la crispación a la que han orillado los gobiernos neoliberales al pueblo de México está bordando o está bordeando los límites de cualquier convivencia pacífica. Se han hecho esfuerzos enormes por parte de los trabajadores, de los campesinos, del pueblo en general, para mantener los ánimos en calma. Porque desde nuestro punto de vista, quienes han estado actuando con una franca impunidad y en un frenesí terrible de violencia, y la violencia tanto física como psicológica, como de agresión a todos los valores que el pueblo mexicano había venido atesorando o construyendo por cientos de años, han sido violentados, atacados por esta burguesía, esta oligarquía que hoy se ha adueñado del país, y que no son más que un puñado de familias. Son estos los que están en el listado de Forbes. Son estos mismos los que en la enorme concentración de riqueza, una concentración demencial, han marginado, han excluido al pueblo de México de manera total y absoluta. Miren, ya hablar de cifras resulta a veces, pues creo que hueco, pero lo diremos por última vez. Hay más de 80 millones de mexicanos que se encuentran en una situación de pobreza alimentaria, es decir, que su salario no les alcanza para adquirir lo que es una canasta básica alimentaria. Esto no se puede explicar en una nación como la nuestra, que a diferencia de lo que pudiera ser la África subsahariana o cualquier otra región de África, en donde por desgracia y en perjuicio de los habitantes de esas latitudes del mundo, pues no tienen una historia tan, rica en eventos dentro del mundo occidental. Ellos tienen otra historia muy importante también, pero dentro de sus usos y costumbres, en donde han sido, digamos, masacrados como si esto fuera el siglo XV o XVI, en pleno siglo XXI los africanos lo están sintiendo. Pero me refiero a México, porque México desde el siglo XVI o XV, en donde empieza a tener un fuerte choque cultural con la cultura europea occidental, frente a los usos y las costumbres de los pueblos originarios de Mesoamérica, pues tenemos ya una larga tradición de lucha y de pelea y de conquistas, de logros, de derrotas, pero particularmente me refería a 3 momentos.
Vamos a ir a un corte musical y solo voy a dejar apuntados. Recordemos que en la independencia, que en la reforma, que en la revolución y a lo largo de todo lo que ha venido siendo el tiempo posrevolucionario, México ha acumulado derechos y sus ciudadanos garantías que hoy han sido violentadas. Vayamos a este corte musical. O sea, quiero... Vuela, vuela, gavilán, ya despierta al campesino, dile que vuelva al camino, que juntos cosecharán. Lo que algunos no creerán es eso que tú viviste y así fue como creciste, sembrando todo el maíz que ha formado a mi país. Porque el sur también existe y se guarda la esperanza que con la tierra se avanza. Lo mal que retrocediste, mira nomás lo que hiciste en el nombre del progreso. Y no digo que sea eso la razón de mi tristeza, es la ambición, la vileza que al humano tiene preso, que al humano tiene preso. Es el mismo ser humano el que habita mi región, que entrega su corazón, siempre te ofrece su mano. El latinoamericano, cada cual a su manera, festeja su primavera, llevándola a las alturas, porque es la misma cultura. Y será la mera, mera, la que rescatará al campo, porque le dedica el canto, trovando la noche entera. Instrumentos de madera nos dio la naturaleza, para entender la belleza que tiene este suelo mío. Las aves, el monte, el río, símbolos de su grandeza, símbolos de su grandeza. Ya se vino el temporal, destrozó la siembra mía, después de años de sequía, nos cayó este torrencial. Y además para mi mal, mi descendencia se ha ido y mi raza se ha perdido, buscando oportunidades. Vive triste en las ciudades de los Estados Unidos, explotado en las ciudades de los Estados Unidos. La tierra llora al maíz, como tus padres la pena, a ti te quiere el país, y en sus brazos tu morena, y en sus brazos tu morena. No te rindas, mexicano, pronto cambiará tu suerte. Hagamos un lazo fuerte los latinoamericanos, para enterrar al tirano que te tiene confundido, ignorante y oprimido, en tu tierra soberana. Para cambiar el mañana, no vueles para otro nido. Vienen de la capital presupuestos miserables, con programas sustentables, esa es la acción principal. Ya no sé quién está mal, si ustedes por la torpeza de decir que por pereza el campesino no avanza, o por leyes de labranza sin nosotros en la mesa. O a lo mejor no he entendido, no es problema financiero, ni es por falta de dinero, es el vecino bandido que me tiene aquí metido, su producto consumiendo, y en todo se va metiendo, pues nada quiere ceder, tiene mucho que vender, en cambio yo subsistiendo. Y como dijo la parodia, compadre, mejor me callo. Vuela, vuela, gavilán, ve cruzando el horizonte, llena de color mi monte, dale fe y eternidad, muéstrale a la humanidad
la herencia que traen mis manos, cantan los seres humanos, la oración para mi tierra, desde el llano hasta la sierra, de mi pueblo mexicano, de mi pueblo mexicano. Ernesto, Eugenia, jálense pa'l sur. ¡Uy! Bien, pues esperamos que lo que escucharon les haya agradado, que es de un disco que se llama Guapangueando, de Ernesto Anaya. Pero bueno, regresando al tema. Pues entonces queda muy claro que en este país, en donde a lo largo de cientos de años la independencia, la guerra de reforma, la revolución misma, el pueblo de México había logrado consolidar algunos avances que particularmente se habían robustecido y llegado a un estado maduro, y que al ser plasmados en la Constitución Política de 1917 nos hacían pensar que teníamos un verdadero Estado de Derecho, nos hacían pensar y creer que el país le daba garantías a todo el pueblo de México, es decir, ricos, pobres, campesinos, obreros, mujeres, hombres, niños, ancianos, pero todo eso se ha venido abajo. El modelo económico neoliberal, que tiene como elemento muchos otros sistemas constitutivos del mismo, con sus medios de comunicación, con su interpretación económica, con su interpretación jurídica, han venido destruyendo todo lo que fue planteado en esa Constitución Política de 1917. Hoy un mexicano no se siente libre ni libre y menos seguro de poder transitar por el país. Cualquiera de nosotros puede ser detenido en un retén en una carretera por militares, por policías federales, que pueden ser efectivamente cuerpos de estas instituciones gubernamentales, pero que también se ha acreditado con suficiencia que se han podrido, se han corrompido. Ahí está, recientemente platicamos en este momento fuera del aire, acaban de detener a 13 policías federales que secuestraban, asesinaban y mataban en Acapulco, Guerrero. No es cierto que se han documentado hasta la saciedad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones del ejército mexicano. No, una familia entera fue baleada por el ejército, simple y sencillamente porque a estos señores pues, no se pararon, y ellos vieron perfectamente en el momento en que pasa una camioneta, no les importó que fueran mujeres ni niños. Son unos verdaderos asesinos. En el Estado de México, por decisión gubernamental, federal y estatal, quienes hacen los patrullajes policiales, además violentando la Constitución y su regla interna del ejército, porque no están facultados para hacer labor de policías, son los militares. Sí. Uno puede circular por ninguna parte del Estado de México, particularmente del lado de Catepec, porque puede ser detenido bajo cualquier pretexto por militares. Precisamente la semana pasada escuché una nota de que un empresario, amigo de este periodista Enrique Galván Ochoa, decía que había llegado un empresario, no dio el nombre del empresario, al aeropuerto, seguramente ahí tenía su automóvil, es un empresario Pachuca, y que iba ya de regreso a su casa cuando antes de llegar, pasando Aragón, la 606 me parece ser, iba a agarrar el circuito mexiquense, es detenido por una patrulla, ¿no? Más o menos con lo que señala David, para hacerle una revisión, y más adelante por otro grupo de otras personas, seguramente los policías lo pusieron, que es lo que determina el empresario, lo asalta, ¿no? O sea, la delincuencia está en manos de quién. Veamos, sobre todo, más allá de estos que serían detalles ya, sí, son detalles, que son el hecho consuetudinario en ese país, lo que deseamos destacar es cómo se ha roto absolutamente el Estado de Derecho en México, cómo se ha violentado los textos constitucionales, ya no hay libre tránsito, ya no hay la posibilidad de tener una libre expresión, porque simple y sencillamente o son acallados o simple y sencillamente son llevados a la cárcel los ciudadanos que así lo hagan. ¿Y por qué decimos esto? Miren, como iniciamos el programa señalando, se han venido haciendo ya famosos y sobre todo elementos justificativos de la sociedad mexicana para la represión, cuando se habla de que las marchas primero ya tienen hasta el gorro, han tomado a la ciudad como si la ciudad fuese
un lugar en donde solo tendría que servir para que transitaran miles de automóviles y que nadie dijese nada, y que todo lo que ocurre en el tejido social, toda la disgregación, todas las agresiones que hay, nadie se encargara de ellas. Pero afortunadamente para nosotros habemos muchos que nos preocupamos y seguiremos protestando, tomando nuestro derecho de circulación en las calles, la libre manifestación de las ideas y toda una serie de conceptos que nos parece que nosotros no podemos renunciar. Bien, pues hay en todo esto un ad continuum desde la llegada del PRI, que se había, digamos, medio suspendido o tomado otras características durante la docena trágica del PAN. ¿A qué nos referimos? Nos referimos simple y sencillamente a la aparición nuevamente de grupos subversivos, de grupos contrarrevolucionarios, de grupos violentos y armados, pero que son controlados por las élites políticas del gobierno, que son controlados por las policías, en fin, que son los llamados infiltrados y que el PRI los ha traído a valor presente. Hay gente joven o hay gente que no le ha gustado nunca conocer la historia contemporánea de este país y dirá que eso es imposible, que ellos vieron las escenas que pasaron las compañías televisoras, el duopolio televisivo de este país, en donde a los pobres granaderos los quemaron con unas botellas de gas y cómo les rompieron la cabeza a los granaderos. Esto no es más que propaganda, señores. Perdónenme que se los diga de esta manera tan cruda, pero si alguien piensa que estas son las pruebas de que los violentos no tienen que ver con el gobierno, yo les pregunto a estas gentes si alguna vez, a las personas que así piensen que esto no puede ser generado por el propio gobierno, si han leído algo sobre el movimiento estudiantil de 1968 y cómo a lo largo de todo el desarrollo de este conflicto, generado desde el 22, me parece, de julio de 1968, a los cuantos días el gobierno ya tenía infiltrado el movimiento. Allí está un Sócrates Campos Lemus, me parece que ese era el nombre, y como él, cientos de infiltrados más en las marchas, en las asambleas y en los mítines. Alguien podrá decir, bueno, es que eso es normal, pero no lleva una confrontación violenta. Bueno, pues se ha quedado perfectamente documentado que el día 2 de octubre, el batallón Olimpia, que formaba parte del ejército, abrió fuego en contra del propio ejército, hiriendo y matando a algún oficial, a algún miembro de la tropa, y asesinando y masacrando a cientos de mexicanos que no han tenido la fortuna de ser contabilizados, porque nadie sabe a ciencia cierta, por todos los elementos de seguridad que participaron, cuántos fueron los muertos de pues el gobierno dijo que eran entre 30 y 40. Esa es una mentira. Claro, ya luego en documentos desclasificados en los Estados Unidos, después de un tiempo ellos solamente manejaban entre 200 y 300, ¿no? Y pues imaginemos y el registro la real, matanza de Tlatelolco. El registro real solo lo conoce el ejército. Claro. Que fue quien después a camionada se llevó tanto heridos como muertos. Como animales los levantaron y lo echaron a los camiones. Entonces, aquellos que dudan de que el gobierno sea incapaz o que sea capaz, ahí están las pruebas que a lo largo de la historia, el gobierno mexicano del PRI, que representa a Enrique Peña Nieto, está acostumbrado a hacer estas cosas. Y ya no hablemos de la infiltración que tuvo el gobierno desde la década de los 50 en los sindicatos, en las organizaciones campesinas. En fin, el Estado policíaco ha revivido con una fuerza y una virulencia que hoy utilizan todos los medios de comunicación contemporáneos, redes sociales, televisoras, impresos, para hacer de la violencia generada por el Estado una apología que se convierta en un elemento justificatorio para que la sociedad le diga al minimí de Peña Nieto que sí utilice la violencia, o al mismo Peña Nieto, o a Peña Ordaz, y a Osorio Chong Echeverría, que utilicen toda la violencia que está a su alcance. Y miren, hay un elemento que no podemos dejar de mencionar. Ha venido dándose una serie de entrevistas a personajes de la historia, a académicos, que sustentan este mismo punto de vista. Hace unos días, Alejandro Cacho, que es un periodista de derecha, que trabaja en Multivisión, que trabajó en Televisa y que trabajó en Televisa, viene del duopolio, hizo una entrevista a el maestro Armando Bartra, que es académico en la UAM Xochimilco, y le comenta lo siguiente. Vamos a escucharlo, es un audio que dura un par de minutos. Espacio.
Yo pensaría que aquí lo que estamos viviendo, el momento actual de los que se dicen anarquistas, tienen un nombre específico, es porque en el momento actual los que se dicen anarquistas, bueno, yo no pienso que ni siquiera Perdón, ¿tenemos algún problema con el audio? intelectual, ¿no? Entonces estamos nosotros contemplando una situación donde efectivamente el problema más fuerte ha sido que la propia Asamblea del Distrito Federal haya modificado la legislación con respecto a ultrajes a la autoridad y lo considera un delito no grave. Esto indudablemente, bueno, es la peor cosa porque nos está colocando. Perdón, bueno, tenemos un problema de audio, pero enseguida lo restablecemos. Bueno, en este es una entrevista en donde el maestro Barta, Armando Barta, hace una respuesta a este que estamos escuchando. Sí. Perdón, sí, continúa, Jorge Luis. Sí, pues estábamos diciendo... La idea, efectivamente, están metiendo que los ganaderos están para ser golpeados. Si la regresas completa, Oscar. Eso es parte de lo que nos dijo el doctor Garduño ayer. Gracias, doctor Armando Barta, buenos días. Muy buenos días. Pues hablando el doctor Garduño es un académico que habían entrevistado el día anterior también y que él señalaba que pues no estaban las autoridades para ser golpeadas por los violentos. Y que francamente este grupo, de los que él sí llama anarquistas, pues tiene que ser ya puesto al orden. A lo que al día siguiente entrevistan al profesor Bartra y dice lo siguiente. Este grupo que se autodenomina anarquista, ¿podemos considerarlos como tales, como anarquistas? No, y creo que no solo se autodenomina, y no he visto yo tantas evidencias de que se autodenominen anarquistas, digan, aquí venimos los anarquistas, nosotros somos los anarquistas. Lo que sí he visto es que se les califica de anarquistas, que se les llama anarquistas, que se les acusa peyorativamente utilizando ese término. No estaría tan seguro, y estoy de acuerdo con el doctor Garduño, en que sea... Es el problema de la voz. Sí, utilizados por el gobierno como una fuerza de represión en un acontecimiento tan dramático. Sí, muy buenos días. Pues hablando de este grupo que se autodenomina anarquista, ¿podemos considerarlos como tales, como anarquistas? No, y creo que no solo se autodenomina, y no he visto yo tantas evidencias de que se autodenominen anarquistas, digan, aquí venimos los anarquistas, nosotros somos los anarquistas. Lo que sí he visto es que se les califica de anarquistas, que se les llama anarquistas, que se les acusa peyorativamente utilizando ese término. No estaría tan seguro, y estoy de acuerdo con el doctor Garduño, en que sean anarquistas, y más bien creo que son provocadores, que son lo que en México llamamos halcones, que fueron utilizados por el gobierno como una fuerza de represión en un acontecimiento tan dramático como fue el 10 de junio hace ya algunos años. Yo hablaría de halcones, no hablaría de anarquistas. Y este grupo de halcones... Bien, como ya escuchamos la opinión de Armando Bartra, está muy claro que ya son no una, sino muchas las voces que detectamos y conocemos quienes hemos vivido a lo largo de estos últimos 50 y tantos años. Sabemos cómo se maneja el gobierno, cómo se manejan los gobiernos particularmente priistas y quiénes están hoy al frente del gobierno. Nos queda muy claro que tanto Osorio Chong como Enrique Peña Nieto tienen en sus venas el ADN represivo de Ordaz y de Echeverría. ¿Cómo lo acreditan? Bueno, pues habrá que ver cuál ha sido el paso de Osorio Chong en el estado de Hidalgo, un estado que está sumido en la represión, en donde las universidades, en donde todos los centros educacionales fueron infiltrados por la famosa mafia de Sosa, y que no hay una libertad de cátedra ni de expresión en el estado de Hidalgo. Simple y sencillamente hay un estado de enajenación, y bueno, no se diga en el estado de México. Allí está el propio Enrique Peña Nieto justificando todas las agresiones que se dieron en Atenco, toda la violencia, diciendo que él asumía la responsabilidad, al viejo estilo del PRI, al viejo estilo de Gustavo Díaz Ordaz, queriéndose erigir como el hombre fuerte,
y como así fue, para los empresarios, es decir, la mano dura que requieren los empresarios para seguir ampliando sus riquezas. Entonces, hasta aquí, bueno, pues tenemos un Oscar, elemento, ahí yo ¿no? quisiera hacer una observación. Sí. Porque, bueno, respeto mucho la opinión del académico, pero me parece que pues ahí le faltan hacer algunas observaciones, porque la pregunta es muy concreta, muy llana. Es decir, si se les puede considerar estos grupos como anarquistas. Yo me parece que lo primero que habría que es definir qué es el anarquismo históricamente. Es decir, es una corriente, bueno, al menos yo no la escuché ahí, es una corriente política y en muchos casos político sindical que se origina en Europa, que incluso es una corriente que tiene desde sus inicios serias diferencias con la corriente marxista en conceptos tan importantes como el papel del Estado en un país, ¿no? Como el papel, digamos, de los partidos políticos. El anarquismo, digamos, yo no quiero que este programa se convierta en una clase de historia sobre ese tema, pero el anarquismo simple y llanamente planteaba la extinción del Estado. Además planteaba que pues todo el rechazo a la autoridad, a cualquier tipo de autoridad y a cualquier tipo de organización política. Sí. Después, en los debates que hay con Carlos Marx desde aquella época, desde el siglo XIX, Marx les demuestra que, bueno, tienen serias deficiencias en sus concepciones, porque además, para la extinción del Estado querían hacerlo de manera, por eso precisamente de ahí viene el nombre, ¿no?, de anarquía. Es decir, si tener una organización político que pueda, digamos, dirigir, organizar, articular, pues un cambio social. Entonces, destacar los anarquistas, como me recuerdo yo, por ejemplo, que tuvo debate Carlos Marx, como es el caso de Bakunin, pero antes de él, Proudhon, por ejemplo, uno de los primeros anarquistas de origen francés, pues con Bakunin. En México, bueno, el anarquismo, hay que recordar que tiene sus bases muy fuertes en 1906, con el movimiento de Ricardo Flores Magón, que bueno, tiene cierta influencia. Yo ahí te guardo diferencias, porque se dice que prácticamente el programa del Partido Liberal Mexicano, que era en sus bases anarquistas, es la base teórica de la Constitución Política Mexicana. Yo creo que tiene influencia, pero lo que quiero llegar en dado caso entonces es que como una corriente política, el anarquismo, así como después el anarcosindicalismo que se da en el siglo XX en México, pues tiene una base social importante, ¿no? Bases sociales campesinas, estudiantiles e incluso bases sociales obreras. David, o sea, más allá del detalle de carácter teórico, que me parece que es muy importante, es, digamos, eso no está puesto en la mesa de discusión. No, claro, pero el problema es como tú dices que no son anarquistas, sino en dado caso no demuestras que efectivamente ni siquiera tienen dentro de lo que es en este momento la lucha social, los movimientos de resistencia, ese movimiento no tiene una base social importante, simple y llanamente se le detecta en las marchas, ¿no? Pero a donde quieres llegar, que es decir, no se les puede decir que no son anarquistas porque no se ha comprobado que no lo sean, claro, que sí lo sean. Simple y llanamente me parece que han jugado un papel de provocación. Ahora, es ahí el punto. Es ese papel de provocación, es de manera voluntaria, y ahí, bueno, retomemos parte de lo que pudiera ser el concepto de anarquía. El término de anarquismo, tengo una definición que dice: el término anarquismo es de origen griego y significa sin autoridad ni poder. Esta ideología, junto con el marxismo, constituye una de las corrientes del socialismo. Ambas, anarquismo y marxismo, coinciden en la crítica al capitalismo y en la necesidad de su eliminación, pero difieren radicalmente en cuanto a los métodos para conseguirlo. De hecho, a lo largo del siglo XIX, ambos pensamientos se fueron alejando progresivamente, fundamentalmente por esta discusión originaria entre Carlos Marx y Proudhon, y asimismo el príncipe Kropotkin, Bakunin, en donde los planteamientos del cómo hacerlo los van alejando totalmente y los ponen en lugares antagónicos. El anarquismo estuvo muy influido por una idea, y eso sí está reiterado en todos los documentos, tanto de Bakunin como de Proudhon, rusoniana, es decir, le conferían al hombre, en su propia naturaleza, una naturaleza amable, una naturaleza cordial, es decir, la felicidad en términos rusonianos.
Sin embargo, ahí mismo Juan Jacobo Rousseau, señalaba que lo que genera inestabilidad e infelicidad para los seres humanos es su organización social entendida como el Estado, y por eso señalaba que el Estado y sus instituciones son los que destruían la felicidad del hombre. ¿A partir de qué? Bueno, pues él relataba en alguno de sus escritos, por ejemplo, que el Estado se había constituido como defensor de los poderosos, y eso es una cuestión cierta. También Juan Jacobo Rousseau decía que con la aplicación de las leyes, muchos de los derechos del hombre a la naturaleza y a su naturaleza de ser feliz era puesto en la más decía crónicas de las desesperaciones. Bien, más allá de esto, el punto no creo que se encuentre en esa discusión. Sí creo que parte de lo que, por ejemplo, los medios de comunicación actualmente están haciendo es tomar este elemento que está muy a modo. ¿Por qué? Porque sus orígenes lo dicen muy claramente. Es sin autoridad ni poder. Es decir, que el anarquismo se ha caracterizado históricamente por ir en contra de toda institución y de todo poder establecido. Pero están tergiversándolo igual que hoy tergiversan el concepto de las supuestas clases medias, pero que por más las busco no las encuentro. Ahí hay una cosa. El mismo problema con el anarquismo. Entonces, anarquismo, ¿no? Vamos a pensar que demos una parte de tu razonamiento, le vamos a dar la validez que tiene. Son anarquistas. ¿Qué es, como dice el maestro Barta, qué han reivindicado estos anarquistas? Porque los han entrevistado. Pero si me permites, Oscar, más bien es una cuestión mediática, que los medios se han encargado, igual que lo hicieron en el 68, de utilizar este término de anarquismo como cuando el comunismo en 1968, a eso quiero llegar, y ¿no? que él fue el pretexto para pero como en todo caso, si nosotros entramos a esa dinámica de discusión reivindicando el anarquismo, el anarquismo se tiene que reivindicar por sí mismo, igual que el marxismo, igual que el socialismo y el comunismo, sí. Todo aquel o todo grupo social, desde mi punto de vista, claro, que reivindique por sus propios medios su concepción filosófica, es correcto. Es más, yo no diría si es correcto o no, es natural, porque en cada movimiento y sus reivindicaciones están acompañadas de un cuerpo de carácter filosófico. Pero yo pregunto en esta mesa, ¿alguien conoce un trascendido, un comunicado de este grupo para poder ser tomados con toda seriedad con los principios del anarquismo? No, precisamente por ello lo que yo comento es de que es una tergiversación lo que se está haciendo de lo que históricamente constituye el anarquismo, y que al igual que hoy que utilizan de manera estúpida el concepto de clase media, hoy a cualquier persona entonces que se manifiesta ya es anarquista violenta. Ese grupo, lo que es indiscutible, lo que yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, es en términos de que solamente aparecen en las marchas para generar violencia, y generar la represión, ¿no? Porque como lo decías fuera del aire, llegan, generan represión y después no se les encuentra por ningún momento. Generan la violencia, están todas las cámaras, cómo está el tipo quemando al granadero, o cómo están golpeando a un granadero, y los demás solo están estoicamente resistiendo. Pues qué absurdo. En ese momento, con la misma técnica que desarrolló tanto Marcelo Ebrard como Miguel Ángel Mancera, ¿no? No, el otro ex policía que ahora es el jefe de la Federal, Mondragón y Calv, fíjense nada más, la izquierda misma, Mancera y Ebrard, que son la izquierda light, que son esa izquierda moderna, junto con Mondragón y Calv, que de policía no tiene nada, desarrollaron una técnica, o tomaron técnicas tanto de los cuerpos represores israelíes como de España, para encapsular a las gentes, es decir, infiltran a las marchas, dejan que ocurra el delito, la provocación, rompen el ritmo de la marcha con ese acto violento, dejan que esto sea profusamente difundido por los medios de comunicación, para que en el momento en que ellos dan una orden, un golpe, puede ser, un grito, y empiezan a avanzar. El guante blanco, ¿no? Exactamente, empiezan a avanzar los granaderos o las policías federales, estos delincuentes de inmediato salen. Los llamados anarquistas aquí, y por eso es que coincido con Batra, en donde dice él, no se les puede llamar anarquistas. Claro, pero no lo explica, ese es el problema. Más adelante en la entrevista sí lo hacen,
señala que con toda profundidad el anarquismo en el mundo es otra cosa y tiene otro significado mucho más profundo que la simple violencia o rechazo al orden establecidos, al statu quo. Claro. Señala precisamente que el anarquismo tiene otras características que este grupo no encuentra o que no tiene, y por eso dice autodenominado no, porque ellos no han hecho un pronunciamiento por las vías que se tienen hoy con los medios alternativos de comunicación para decir, nosotros somos una fracción tal, somos el grupo anarquista tal, y que estamos planteando desde la destrucción del Estado y queremos esto, y no vamos a cesar y nuestro intento va en serio. Bien, eso no lo han hecho, entonces es demasiado burdo el asunto como para no darle, digamos, paso a dos hipótesis. Aquí solo hay dos hipótesis. Una es que efectivamente sean anarquistas, ¿sí? Que en efecto sean anarquistas, porque si revisamos su aparición no es ni de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto para acá, ya tienen un tiempo operando, ya tienen un rato operando, pero yo insisto, también aún siendo un grupo que tiene años ya operando como anarquista, yo tengo casi la certeza por todos los elementos que están puestos, por cierto, en el blog de Temas, Lemas y Dilemas, para afirmar que es un grupo auspiciado y propiciado por el gobierno desde su origen y que ha sido repotenciado, que ha sido ampliado y sobre todo que ha sido financiado en los últimos años a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. Entonces, sí, puede ser la hipótesis de que sea un grupo que se reivindica en sus sesiones como tal para atraer o incorporar, cooptar jóvenes y entonces lanzarlos a esa aventura, pero que todo es un gran montaje del gobierno, de los gobiernos represores del PRI y sus gentes. Me estaba comentando que nos vamos a un corte musical y entramos a la recta final del programa. Yo siempre vivo contento, aunque se quede morir, aunque se quede morir, yo siempre vivo contento. Aunque sufro y me lamento, siempre acostumbré a reír en medio del sufrimiento. No lo dejo que sucumba, no lo dejo que sucumba, mi ánimo no se quebranta. Mi ánimo no se quebranta, no lo dejo que sucumba, no lo dejo que sucumba, mi ánimo no se quebranta. Pues tengo la virtud santa, que si algo adverso me tumba, que si algo adverso me tumba y el esfuerzo me levanta. Vergel fecundo, a ti mi alma está cautiva, a ti mi alma está cautiva, Huasteca Vergel fecundo. Huasteca Vergel fecundo, a ti mi alma está cautiva,
A ti mi alma está cautiva, Huasteca vergel fecundo. Deseo con fervor profundo que tu entraña me reciba, que tu entraña me reciba cuando me aparte del mundo. Así se llama. Mirtos, claveles y rosas me ha dado la primavera, me ha dado la primavera, mirtos, claveles y rosas. Mirtos, claveles y rosas me ha dado la primavera, me ha dado la primavera, mirtos, claveles y rosas. Con sonrisa de hechicera me ha dado miles de cosas, me ha dado miles de cosas que recordar no quisiera. Bien, estábamos fuera del aire y mientras ustedes escuchaban este corte musical, pues teniendo una polémica que me parece que es muy importante, y llegábamos a un primer punto de conclusión, que es, primero, habrá que dedicar un espacio para hacer una configuración de lo que es el anarquismo a nivel histórico, sus vertientes mundiales y qué ha sido el anarquismo, por ejemplo, en México. Yo estoy totalmente cierto, y lo reitero, David, no sé si estés de acuerdo, que los hermanos Flores Magón, que fueron los anarquistas mucho más consecuentes en este país, nada tienen que ver con estos tipos. Claro. ¿Por qué? En todo caso yo diría, los hermanos Flores Magón estaban dispuestos, sí, a la violencia, es decir, sí, a hacer una revolución para cambiar las cosas. Tomar las armas, y ya quien toma una arma y se enfrenta, pues no está engañando a nadie, está diciendo, yo vengo armado y quiero hacer una revolución porque no estoy de acuerdo con lo que planteas. Lo que hoy plantea el Z, ¿no? Por ejemplo. Es lo que plantea el ZLN. 94. Sin embargo, yo insisto, estos grupos, estas gentes, estos jóvenes, no han dado un espacio en donde se detengan y digan, somos anarquistas, pensamos esto, creemos esto de la situación actual propuesta de y queremos esto. No han fijado una posición. No han fijado una posición, y es por ello que todos los elementos que están puestos en la mesa de discusión y que todos los elementos que se han venido desarrollando a lo largo de las diversas marchas, y como decíamos, no tan solo a partir del 1 de diciembre, en donde toma posesión Enrique Peña Nieto, desde antes, con los electricistas, ¿sí? Ya habían aparecido estos grupos de choque, estos grupos que generan la confrontación directa con las fuerzas públicas, ¿sí? Yo no voy a repetir como Cartabón lo que dicen, simple y sencillamente la actitud tipificada correctamente. Este es un grupo que se mueve en la sociedad buscando el enfrentamiento directo con los representantes o las fuerzas policíacas del status quo, de tal manera que ante esa mera propuesta yo digo, es insuficiente, eso no es anarquismo, eso es solo una caricatura, un remedo de lo que pudiera significar el no reconocer autoridad cual ninguna, porque el otro elemento es el constitutivo ideológico, el que nos hacíamos precisamente la pregunta sobre, bueno, cuáles eran los planteamientos de Bakunin, de Proudhon, o cuáles eran los planteamientos de los Flores Magón. Pues de los Flores Magón aquí en México es muy claro, todas las reivindicaciones que están plasmadas en el artículo 123 constitucional pasaron por su concepto ideológico. Y otro incluso más amplio, la no reelección, también formó parte del ideario Flores Magonista. En fin, hay toda una serie de características que los hacen totalmente distintos, pero sobre todo en esta, o sea, lo que tratamos de cuidar es que en una discusión o en una, digamos, mesa de análisis,
en donde nos pudiéramos, digamos, enfocar, yo no digo distraer, pero sí enfocar en el análisis de la concepción del anarquismo frente a lo que es en el momento actual el accionar de esta gente. No dejemos pasar por alto lo que es el verdadero problema, que está las fuerzas represivas del Estado mexicano están operando a todo vapor. Ahí están en la revista Proceso toda una serie de entrevistas y fotografías en donde están civiles haciendo detenciones, en donde hay gentes encapuchadas en motocicletas del gobierno del Distrito Federal. Y ayer precisamente detenciones en ambulancias. Así es. Está muy claro que toda esta gente se mueve, llegan en ambulancias, llegan en camiones del gobierno del Distrito Federal. Esto ya lo vivimos. Sí. Esto es el halconazo de 1971. Del 68 mismo. Esto es el Batallón Olimpia en 1968. Estos son los Sócrates Campos Lemus infiltrados en 68 y que hoy no dudamos de que algunos de los que han intervenido e incluso pudieron haber dado la cara estén sirviendo al gobierno. Pero lo más grave que nosotros tenemos que ver y tratar de esclarecer es que no se puede permitir, ni bajo la violencia ni bajo el temor, quitarnos la libertad de expresarnos. Es decir, que no debemos permitir que se criminalice a la protesta. Si hay un grupo de gentes que están exacerbando, que están llegando a la violencia, si hay una marcha que no ha sido convocada con tales fines, bueno, pues se tiene que actuar en consecuencia. Pero también rescatando las palabras de un ex miembro del Consejo Nacional de Huelga del 68, Félix Gamundi, en donde decía: quiten a las policías de las marchas, porque las policías, claro, los medios le han dado vuelo a decir, pues imagínense si no hay policías y estos ¿qué harían? No, estos son parte de la policía generando el conflicto para justificar en la intervención de los policías. Félix Gamundi decía y recordaba a 45 años: en las marchas en donde no hubo policía, ahí está la marcha del silencio, no hubo desmán cual ninguno, porque quien sale a manifestarse no sale con la idea de lastimar o dañar a nadie. En cuanto aparecieron los policías, y citaba él como referencia la del 27 de julio de 1968, hubo violencia. Y aparecieron todas las policías y el ejército. Y concluye señalando: y la otra marcha en donde aparecieron todas las policías y el ejército, o la otra concentración, fue el 2 de octubre y ya todos sabemos las consecuencias. Es decir, van escalando la violencia. La violencia va escalando y creo que si no hacemos un alto y una reflexión, las cosas pueden volver a repetirse, pero con una mayor profundidad. No sé. Fíjate, Oscar, si me permites, quisiera hacer una relación del trabajo, pues primero invitando a nuestro auditorio a que vea el blog. El trabajo que realizaste ayer metes una liga de una publicación que hizo La Jornada en septiembre del 2008, que tiene que ver con este tema que estamos tratando, pero lo quiero relacionar con esto último que acabas de decir. Voy a leer solamente una parte de lo que dice La Jornada en este reportaje, que es un documental del canal 6 de julio y que documenta la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto estudiantil del 68, pero solamente leo una parte, y que tiene la relación de lo que decía, utilizando los términos, ¿no?, de lo que ahorita se utiliza, que es los anarquistas, y lo que fue en el 68 el comunismo. Dice así: así desde el inicio del conflicto estudiantil, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense alimentaron en los medios de comunicación de la época la falsa idea que de atrás de las protestas estaban agentes del comunismo internacional con sus aliados mexicanos. Pero lo que el documental sí demuestra es que fueron reclutados por la CIA los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, así como Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Díaz Ordaz, Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Joaquín Cisneros, secretario particular de Díaz Ordaz, Emilio Bolaños, sobrino de Díaz Ordaz, y Humberto Carrillo Colón, agregado de prensa en la Embajada de México en Cuba. Inclusive, varios de ellos son identificados dentro de la red de informantes que Winston Scott creó desde 1956
en México y a la que denominó Lee Tempon. Winston Scott, si no mal recuerdo, fue un embajador norteamericano. En 1968, la conexión americana se menciona que agentes de la CIA como David Sánchez Hernández Potter, Barry Steele, Guillermo Ignacio Novo Espanol, así como Virgilio Rodríguez y David Phillips, habían realizado labores de desestabilización en México, ya que existen evidencias de que estuvieron en el país antes de que ocurriera el movimiento estudiantil. Además, todos ellos se vieron involucrados asimismo en golpes militares en naciones de América Latina. Incluso se demuestra que 4 días antes de la masacre de Tlatelolco, el jefe de la CIA, Richard Helms, estuvo en México y que el embajador Fulton Freeman le dijo al entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán, que contaba con el apoyo del Departamento de Estado de su país para que declarara un estado de sitio la madrugada del 3 de octubre de 1968, lo que aquel habría rechazado de manera rotunda. Termino con esto. En todos los casos, una coincidencia fundamental entre los funcionarios estadounidenses presuntamente involucrados en la represión estudiantil y los altos mandos militares mexicanos, como el general Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal, Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el entonces coronel Manuel Díaz Escobar, era su acendrado anticomunismo. Esos militares, además, han sido identificados no solo como creadores de grupos de choque, también se les ubica como piezas importantes en actos de provocación contra los estudiantes antes de la noche de Tlatelolco y particularmente en la represión del 2 de octubre de 1968. Con esto concluyo, y que es la relación clara. Pero además, ¿qué dice? Las hipótesis documentales son corroboradas y analizadas por especialistas como el académico de la UNAM, John Saxe Fernández, la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas y la directora del archivo Gregorio Seltzer, Beatriz Torres, el periodista Jorge Menéndez Preciado, así como el exagente de la CIA, Philip Aish. Entonces, estos dichos, estas afirmaciones, pues tienen un fundamento, ¿no? Es lo mismo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y por eso la relación, pero el papel que juega el Estado con la injerencia que siempre ha tenido en las posiciones de carácter político en nuestro país, los Estados Unidos, ¿no? De acuerdo a sus intereses, para someter a la población mexicana a los intereses norteamericanos, Oscar. Indiscutiblemente. Bien, pues yo creo que el primer tema ha quedado bastante discutido, planteado en esta mesa, quedando pendiente el otro asunto, que es ¿a quién sirvió la extinción de Luz y Fuerza del Centro? ¿Qué relación guarda la desaparición de esta empresa, el casi aniquilamiento de su organización sindical, frente a las reformas más agresivas que contiene el modelo neoliberal económico y que habían sido contenidas a lo largo de casi 33 años, desde 1982 a la fecha? ¿Es entonces el Sindicato Mexicano de Electricistas o era un elemento que requería de ser quitado del camino por todos sus antecedentes históricos y su opinión? No sé. Esas son las cosas que tenemos que dilucidar, y sobre todo saber si mucho de ello era porque era una fuerza real o porque simple y sencillamente era un aviso y un ejemplo que debía ser tomado en consideración, tanto para que los empresarios supieran que el cambio final era en serio, así como que los enemigos que se han considerado como los sindicatos enemigos del régimen estuvieran atentos a lo que le pasó al ESME por si levantaban una actitud parecida o similar a esta organización sindical. No sé ustedes qué opinen al respecto. Bueno, es importante señalar que a 4 años precisamente de este acto inconstitucional, pues saltan a la vista una serie de conclusiones que los sintetizamos en un documento que pueden consultar en el blog, un comentario editorial que titulamos La extinción de Luz y Fuerza del Centro. Fue el inicio de la reforma
energética de Calderón Peña Nieto. Indiscutiblemente que la política, Oscar, ya de cerca de 32 años de que se ha aplicado en este país en un modelo económico neoliberal, pues ha sido con el mismo cliché, ha sido el mismo mecanismo. Primero han privatizado las empresas, los impactos han sido sociales y laborales, han mutilado contratos colectivos de trabajo. Simplemente hay que comentar que en el país solamente existen ya unos cuantos miles de contratos colectivos de trabajo. Cuando al inicio, digamos, de la época de los 70s, pues prácticamente estábamos hablando de una enorme cantidad de contratos colectivos de trabajo en este país. Entonces, esa ha sido una de la ruta que ha establecido este modelo económico que han aplicado los gobiernos federales desde antes de Miguel de la Madrid. Es decir, privatizar, entregarle a un puñado de empresarios, servicios, empresas fundamentales para el desarrollo económico y pues eliminar contratos colectivos. En el caso del sector eléctrico, pues quedó muy claro que en primer lugar, todo lo que han venido avanzando, Jorge, las empresas españolas, norteamericanas y japonesas en materia eléctrica, les parece insuficiente a los empresarios. Han avanzado terriblemente en materia de generación, tienen el 58% en su poder. La energía eléctrica está totalmente comprobado, está en estos estándares de ser de las tarifas más caras a nivel planetario. Es de verdad que no es porque no es un problema ético, no podemos decir que sea vergonzoso, es inexplicable que un país que tiene los recursos, Oscar, hidrológicos, eólicos, de solares como México, tenga que estar pagando su población tanto la gasolina más cara del mundo como la energía eléctrica más cara del mundo. Eso no sucedía hace unas décadas, hace unos lustros. Hoy sucede, y eso ha sido precisamente uno de los impactos de que los empresarios tengan en su poder la generación. Pero eso ya es insuficiente. Como lo documentó hace unos días uno de los investigadores del sector eléctrico, José Antonio Almazán González, en un documento que se llama ¿Y la electricidad qué?, en La Jornada, él dice que todo este asunto de la reforma energética lo liga también con la extinción de Luz y Fuerza. Pues lo que hay detrás, digamos, una de las preguntas que haces, Oscar, es el negocio, es precisamente el negocio, ¿no? Dice él en un parrafito muy pequeño, dice: por si existiera alguna duda y para invitar al banquete privatizador, la subsecretaria de Electricidad, Lourdes Melgar, declaró hace algunos días que la intención de la reforma en el sector eléctrico presentada por Enrique Peña Nieto busca la participación del capital privado en toda la cadena productiva de la CFE, mediante contratos o en asociación con esta empresa, lo mismo para generar, para transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. El negocio alcanzaría la cifra de 350,000 millones para los próximos años. Esto lo comento, lo asocio con la pregunta que hace Oscar sobre el asunto de la extinción de Luz y Fuerza, porque ese es el fondo del asunto. Es decir, a partir de que tomaron la empresa Luz y Fuerza hace 4 años, los que se han encargado del servicio han sido particularmente empresas privadas. Ese es inequívoco. El otro asunto es el servicio muy deficiente, Oscar. Simplemente en el Estado de México, por ejemplo, es algo que se ha venido ocultando. La pequeña y mediana industria es escandalizante los graves problemas técnicos que tienen por los constantes apagones en sus plantas productivas. Otro impacto. Las tarifas ya lo dijimos. Y bueno, el impacto que menos le ha interesado a la población, me parece, Oscar, es la precariedad y la hambruna a que a 4 años están sumidos o estamos sumidos 16,500 familias. Y muchos, no solamente los activos, sino muchos jubilados también. Que bueno, ya sus ingresos cada vez tienen una merma mayor porque no alcanzan
necesitarían tener ingresos muy superiores para poder paliar un poco la pobreza que hay después de 4 años sin empleo a miles y miles de trabajadores electricistas. Entonces, yo creo, Oscar, que con eso concluyo, que efectivamente todo este asunto de la extinción fue una indiscutible orden de las empresas transnacionales, en aquel entonces al señor Calderón, hoy la asume como suya Peña Nieto, no resuelve, porque saben de antemano que para poder pasar su reforma energética, así como ya lo hicieron con su reforma laboral, como lo hicieron con su reforma a la educación, requerían tener fuera del camino a un sindicato que, sin ser un partido político y sin ser el ombligo del mundo, sí constituía un severo obstáculo para los fines que hoy han venido concretando estos gobiernos. Entonces, yo diría que los impactos que han tenido esta extinción, Oscar, son irreparables. No van a repararse con que regresen el empleo a los trabajadores en materia de salud, para las familias, para los mismos electricistas, y sobre todo en materia, social. Han roto el tejido social de miles de familias. Divorcios, problemas de carácter patrimonial, problemas a los niños no solamente en su cuestión psicológica, sino en su statu quo, en su modo vivendi, ¿no? Es decir, peor que si fueran, unas zonas marginadas de la sierra. Hay familias electricistas que hoy hacen una comida al día, y esto no lo hacemos para generar lástima, sino simplemente para describir la criminalidad a la que son capaces de llegar un gobierno ilegítimo, el cual no le interesa en lo más mínimo ni mejorar el servicio, ni llevar tarifas baratas al Estado, a los usuarios. Por el contrario, lo que se trata en este momento, ya queda muy claro después de 4 años, es de que este servicio, hacerlo talco y entregárselo en charola de plata a los empresarios privados, como lo documenta el compañero José Antonio Almazán. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Es un hecho que nos faltó tiempo para tratar este punto, pero entonces podemos asumir a quién benefició con otra pregunta. ¿Qué requerían las reformas finales para ser implementadas? La reforma energética no podía lidiar con una empresa con la estructura de Luz y Fuerza del Centro y una organización sindical como el Mexicano de Electricistas. No podían, sobre todo, mantener la legalidad en el centro del país, porque es la zona a la que atendía Luz y Fuerza del Centro, era una de las zonas más importantes, y entonces finalmente se conjugan las medidas. Tanto la reforma energética como laboral necesitaban la desaparición del organismo y la sumisión o la rendición o la disminución combativa del Mexicano de Electricistas. Lamentablemente están a 4 años los hechos y el gobierno no ha podido aniquilar a ese cuerpo de trabajadores, porque tienen una capacidad de resistencia que yo creo poco va a ser publicitada por los medios de comunicación, pero sí por los medios alternos. Esa capacidad de resistir del trabajador electricista a mí me parece que está ubicada en su toma de conciencia social que fue establecido desde hace muchos años a partir de los viejos métodos, las viejas prácticas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es lo único que los mantienen en pie. Pues bien, yo rápidamente, Oscar, ya estamos al final del programa, pues diría que hemos hablado durante estos 4 años de todas las violaciones que el gobierno mexicano estableció en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo peor, lo acaba de señalar David, han sido violados los derechos humanos de miles de familias del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué sigue? Me parece también, David, que no hay tiempo. Había que hacer un análisis profundo de la circunstancia en que se encuentra la resistencia del sindicato y ver las posibilidades de que se puedan incrustar al mercado laboral dentro de la industria eléctrica. Pero eso toca a la dirección de este sindicato, y que creemos, yo en una opinión personal, y es bajo mi responsabilidad, me parece que le ha faltado visión. Ha habido ineptitud por parte de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas para resolver el problema de fondo
de estos 16.599 trabajadores en Resistencia del Mexicano de Electricistas, ¿no? Y por esa razón, desde mi perspectiva, se ha extendido el conflicto, porque no ha habido la habilidad suficiente de esta dirección para resolver de fondo este conflicto. Esa sería mi opinión final. Bien, pues nos despedimos de ustedes en este su programa Temas, Lemas y Dilemas, y nos encontraremos el próximo miércoles con otra circunstancia que consideremos apremia en el país. Muchas gracias por su atención y le agradecemos nuevamente a Canal Patrio, a la compañera Isabel, el esfuerzo que hace para que nosotros salgamos al aire. Muchas gracias. Buenas tardes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.